Sí. Sí, claro, sí. Pues estoy como conferencista y obviamente necesito muchas bases fundamentales Ujú, donde podamos atacar completamente el feminismo que existe, porque me ha tocado impartir temas de género, ujú. violencia de género. Entonces, he salido muy avante, pero sí me gusta profundizar. Ok, Sí. Por eso que me llamó tanto la atención. perfecto. Bueno, me encanta estar con feministas. Bueno, Ok. vamos a ver esta clase de inicio que es la diferencia entre género, sexo y orientación sexual y lo que nosotros llamamos los tres elementos fundamentales que debe haber en la educación sexual para que le podamos llamar educación sexual. Entonces, dentro de lo que voy a ser muy insistente es en no basta con transmitir información, dado que vivimos en la época en donde más información hay y sin embargo también vivimos en la época en donde mayor violencia, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual hay. Y no es que no esté al alcance de la información, sino que llega hueca y ahorita vamos a ver por qué. Ujú. Entonces, de inicio les quisiera pedir como este giro es, en educación sexual lo importante no es la información teórica, porque cualquiera la puede adquirir de una buena Ujú. fuente, la puede adquirir. Entonces, vamos a ver, les voy a enseñar unas diapositivas. ¿Ya las ven? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, quiero empezar por estos que les llamamos los tres elementos. Ahí dice fundamentales, pero es fundamentales, Ujú. que es acompañamiento, crear confianza y trabajo personal. Entonces, generalmente quienes educan en sexualidad de primera mano son papá, mamá, maestro o maestra, y tercer círculo, donde ya la información llega de otra manera, es el círculo de amigos. Estoy hablando cuando la educación sexual inicia, es decir, en los niños. ¿Por qué me centro en los niños? Porque está en la creencia de la gente que cuando ya es adulto no necesita educación sexual porque se supone que ya lo sabe. Porque la sexualidad está vista nada más, como decía Diana, en la parte erótica y reproductiva. No nos sentimos que tenga nada que ver la sexualidad en otras áreas de la vida y tiene mucho que ver. Entonces, el acompañamiento no es un mito, es decir, cuando un niño de 5 años llega y le pregunta a su papá o a su mamá alguna cuestión de las que para ese papá o mamá consideren delicada en sexualidad, o, o se pone rojo, o se pone nervioso, nerviosa. Es decir, hay una incomodidad al respecto de la pregunta y entonces lo que surge en ese padre o madre de familia es la necesidad de tener la respuesta correcta, contestarle al chamaco y lavarse las manos. Como, la libré. Entonces, no hay una preocupación por educar en sexualidad. En la escuela es lo mismo, ¿eh? Lo que hay una preocupación es como darle una respuesta correcta y listo. De entre los deseos de los padres de familia es pues, que sus hijos nunca tengan actividad erótica, si se puede, pues que no tengan pareja. Es decir, mientras más cancelado esté todas esas puertas, la Ujú. tranquilidad Correcto. durará más. Pero la realidad es que no pasa así. Y entonces no es suficiente dar la información, dar la respuesta correcta. Pensemos que ese hijo de 5 años o una niña de 5 años crecen, tienen 19, 20 años, ya tienen un noviecito o noviecita que tienen 2, 3 semanas de andar. Entonces, estoy hablando de una parejita clase media que van en un coche.
ya saben a lo que van, no necesitan decirlo. El plan es como que ella no se va a asumir sexualmente para que no le digan, para que no piense el otro que es una cualquiera, puta, ya sabes, todas estas sinónimos. Adjetivos. Y él, pues no se la va a lanzar directo porque si no va a pensar ella que pues nomás la quiere para eso. Entonces, los dos van a hacer silencio, aunque ya saben a lo que van. Entonces, todo lo van a ir como en el momento correcto, pasa lo que pasa, y después ella dirá, pues una cosa llevó a la otra, así como pasó, ¿no? Fue espontáneo. Y él también dirá lo mismo. Ambos tenían la información que una de las medidas de cuidado de tener relaciones sexuales es el uso del condón para prevenir embarazo, infecciones, etc. Y ninguno de los dos tuvo el atrevimiento de decir, párate en la farmacia. Entonces, o si les va bien, pues tendrán una relación sexual y no pasará nada. Y si les va mal, pues o se embaraza o adquiere una infección de transmisión sexual, cualquiera de ellas que sea. Y sí tenían la información. Entonces, pueden ver cómo teniendo la información de todos modos falla el asunto. Entonces, ¿qué creen que es lo que hace que falló en el ejemplo que les estoy poniendo? ¿Quién me dice? Bienvenida, Angie. Hawái Mate 20, ¿quién es? ¿Es Rosy? Bueno, ¿quién me comparte? ¿Qué cree que es lo que falló en esta situación? Puede ser justo lo que decías de que tenían la información, pero en realidad no había como una, digamos, correcta educación de verlo como algo normal, de preocuparse más por su propia integridad física, por deshacernos como la parte del tabú, lo que significa la sexualidad como una parte pues natural. Y de todas formas pues no hubo como la comunicación de igual incluso los estereotipos, ¿no? Los roles de género de quién debería comprar los condones, quién debería estarse cuidando y etcétera, ¿no? Exacto. Es decir, no hay las actitudes, no hay la libertad, no hay como mucho recurso de dónde decir, oye, espérame, antes de eso vamos por los condones. Pues, la información no está ahí siendo suficiente, porque tanto padres como maestros, maestras o la gente que educa en sexualidad se preocupan por dar la información y sin embargo lo que está fallando es las actitudes que se enseñan de otra manera. Entonces, por acá puedo decir, cuando tengan relaciones sexuales usen el condón, pero por otro lado de chiquitos les tapaban los ojos cuando salían desnudos en la televisión o en la reunión del domingo de la familia había algún comentario de la tía diciendo que Shakira se viste muy vulgar porque lo enseña todo, a los tíos hablando de que las mujeres que tienen relaciones sexuales son putas. Entonces, cuando creemos que no se... ¿Perdón? Cuando creemos que no se está educando en sexualidad, se sigue educando. Y esos comentarios, esas actitudes, educan más los puntos importantes sobre el condón. Entonces, informar no es suficiente. Tenemos la información y no está llegando a aterrizarla en los hechos. Entonces, a eso me refiero con el acompañamiento. Es decir, la educación es un proceso de acompañamiento en donde voy tomando en cuenta, pues no nada más la información, sino las actitudes que se requieren para que eso suceda. Otra de las cosas es, al ser la educación sexual tradicional prohibitiva, lo que se va rompiendo en el niño y la niña es la confianza. Entonces, para cuando son adolescentes ya no tienen confianza y a los últimos que les van a decir algo es,
a los padres o a los maestros. En lugar de como hablar derecho, como generar un espacio para que los niños y niñas puedan preguntar de sexualidad como preguntarían de cualquier otra cosa, se hace como el tema especial. Entonces eso rompe la confianza. Entonces por eso es que tampoco es posible ya educar las actitudes. El tercero y más importante, el trabajo personal. Entonces, los adultos creemos que dando las respuestas correctas vamos a educar en sexualidad, pero ¿con qué ejemplo? Nuestro currículum de parejas, pues precisamente no es de presumir. Batallamos en las cosas que todo mundo. También alguna vez tuvimos relaciones sexuales sin condón. Hemos tenido miedos, vergüenzas, culpa. Nos enseñaron a ser del club de la decencia. Entonces no hay mucha congruencia como para educar en sexualidad. El recurso que tenemos es prohibir, culpar y tenerle un pavor a todo lo que tenga que ver con sexualidad. Entonces, ¿desde qué lugar podría yo educar desde ahí? Sino lo único que voy a transmitir son mis miedos, mis culpas y mis vergüenzas. ¿Sí me cachan hasta acá? Sí. Pues sí pueden ver cómo esto sucede en términos generales. Digo, habrá familias donde es la excepción y hay como esta cercanía, este acompañamiento, pero en la generalidad lo que tenemos es que falla muchísimo porque no hay un trabajo personal. Ahora, no nada más me refiero a padres de familia y maestros, los que somos especialistas en la salud, médicos, psicólogos, etcétera. También queremos manejar la pura información teórica. Igualmente, un médico trata con mucha delicadeza a las pacientes mujeres, por ejemplo. Les dicen, madrecita, descúbrase su parte. Y ella le dice, ¿qué parte, doctor? ¿La derecha o la izquierda? ¿Qué es la parte, no? Desde el uso del lenguaje. Si estuvieran hablando de las anginas, no hay problema le voy a revisar la garganta. Pero cuando involucra algo que está asociado a lo sexual, es toda esta delicadeza que rompe la confianza. Igualmente, los profesionales no tenemos trabajo personal. Cuando la mayoría de la gente que viene al diploma de sexualidad, les pido que llenen una hojita, como qué quieren trabajar personalmente, y la mayoría me contestan tener las herramientas teóricas para ayudar a la gente. Pero nunca estamos tomando en cuenta el pequeño detalle de qué tendría yo que trabajar, qué tendría yo que cuestionarme antes de siquiera animarme a contestarle algo a alguien. Porque estamos asumiendo que yo ya tengo todo acomodado y soy el alma buena que le voy a dar libertad sexual a la demás gente. Y la realidad es que no. O sea, también los profesionales de la salud tenemos grandes atorones con temas de sexualidad. Entonces, estos son los 3 elementos importantes que vamos a desarrollar que tendrían que estar en la educación sexual. ¿Hasta acá algún comentario o pregunta? No, estoy entendiendo bien. Muy entendible. Ok, ¿todos van escuchando bien? Sí. Diana, ¿y sigues? Sí, aquí sigo. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver ahora qué se interpone en ese camino en donde yo me atrevo a hablar de que la verdad es que nadie deberíamos educar en sexualidad hasta que no lo tuviéramos para nosotros. Entonces, vamos a ver qué se interpone y qué está en medio de la educación, que lo que va generando es lo únicamente transmisión de miedos, vergüenzas, culpas y sobre todo que no nos fijamos en la educación sexual en las dinámicas de relación de pareja. Ahorita ya explotó la bomba socialmente. Ahorita estamos viendo todos los días asesinatos de un hombre a su pareja. En el lugar del país que me digas. Donde en Puebla somos de los índices más altos. Entonces, cuando la gente habla de educación sexual, está pensando en qué posición, el Kama Sutra, qué es lo erótico, qué no es lo erótico y qué deberían o no hacer los adolescentes en el erotismo. Y poco caso se le hace a
Pues, ¿cómo estamos educando a los hombres, por ejemplo? Por ejemplo, una gran falla en la educación sexual hacia los hombres es esta clásica que es cuando empiezan a tener novia o a salir con chavas, los chavos heterosexuales, porque además todos los padres esperan que sus hijos sean heterosexuales. Lo que hacen es, llega el chamaco y le dice, pues, ¿qué crees, papá? Me gusta Lupita, y ya le pedí que saliéramos y me dice que no. ¿Cuál es la respuesta que se imaginan que viene? ¿Quién me dice? Hay muchas mujeres, es lo más clásico. Ok, ¿qué otra? ¿Ya no andas por ahí? Sí, aquí estoy, perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta? Cuando el chavo le dice a su papá, fíjate que le pedí a Lupita que saliera conmigo y me dijo que no, ¿qué sería lo común que le contestara al padre? Pues mucho de lo que hemos escuchado es más bien como convéncela o pídete otra novia o incluso el invítale unos tragos y verás cómo cambia de opinión o tal vez. Exacto. Entonces, si le contesta, consíguete otra novia, ya vamos de gane. Pero la mayoría de las veces le contestan con, insístele. Luego van a ver una película hollywoodense y se trata de eso. Y todas las películas románticas tienen esta temática, ¿no? En un punto de la película se enamoran, en otro punto se pelean y en otro punto él le va a estar insistiendo a ella. Lo que estamos enseñando ahí es acoso. A que las mujeres cuando dicen que no es, no hombre, si bien que quieren. Entonces, cuando estamos centrados en que la educación sexual es condones, cosas eróticas, juguetes sexuales, posiciones, qué les gusta a los hombres, qué les gusta a las mujeres, lo que estamos dejando de lado es toda esta educación de género de la cual no se habla, pero que es una educación insistente. No nos detenemos a qué es lo que pasa en las relaciones, o sea, qué es lo que sucede antes de que llegue la relación erótica. Entonces, esta es la parte que vamos a ver ahorita. Aquí dice escuchar automático, porque nos los enseñan de tal manera que se normaliza, es parte del paisaje, entonces nos enseñan lo que debe de ser del hombre por ser hombre o por ser mujer. O sea, tenemos roles muy marcados y el que se salga de ahí va a ser el anormal. Nos enseñan que hay que casarnos, a las mujeres tienen determinada edad, más o menos 30 no se han casado, pues ya están sobrepasando el límite, los hombres tienen un poquito más de chance, pero no hay opción, te tienes que casar. Orientación sexual, solamente se vale ser heterosexual, le rompe todo el esquema a los padres que sean homosexuales o bisexuales. Ya que se casaron, va a venir la presión familiar de ¿y para cuándo me hacen abuelo o abuela? Ya que nació el primero, ¿es para cuándo la parejita? Sí. Toca, es decir, no se va eligiendo todo esto, sino toca y no hay otra opción. Y todo centrado en la reproducción, ¿no? O sea, nos dicen en la escuela, en la familia, en la religión, en la tele, que la sexualidad, sobre todo el erotismo, es para la reproducción. Y pues la mera verdad es que la mayoría de la gente no tiene relaciones sexuales para quedar embarazada. Es una posible consecuencia, pero no es la intención mayor. ¿Ok? Entonces, esto que vamos a ver que se interpone, dentro de ello lo que vamos a separar es el sexo del género de la orientación sexual porque está apelmazado. Nos enseñaron dentro de los prejuicios que nos han enseñado a que alguien que es, por ejemplo, un hombre amanerado, automáticamente va a ser sospechoso de ser homosexual. Pues pasaba, por ejemplo, con Juan Gabriel. Quien veía a Juan Gabriel era un hombre vestido
como de manera exótica, con movimientos femeninos e incluso manejando el lenguaje de manera femenina. Para los machos mexicanos que estaban ahí sentados escuchando el concierto, ¿qué es lo primero que pensarían de Juan Gabriel? Exacto. Es gay, ¿no? Y luego el mismo Juan Gabriel no ayudó porque dijo: lo que se ve no se juzga. Entonces, esta frasecita de lo que se ve no se juzga es donde está el error. Porque habrá o no hombres heterosexuales que son femeninos. Habrá o no hombres homosexuales que son muy masculinos. Porque una cosa es la orientación sexual y otra muy diferente es el género. Y otra muy diferente, el sexo. Entonces, vamos a ver estas tres diferencias. Entonces, en todo esto que nos enseñan, nos promocionaban aquel libro de los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte para decirnos cuán diferentes somos, y entonces en la educación nos contraponen. Lo que hay es, en la práctica, una guerra de los sexos, que ahorita socialmente es muy clara, ¿no? En cuanto un hombre oye el asunto del feminismo, es, feminazis y y es duro contra las mujeres. Porque tocan los puntos que incomodan a los hombres. Entonces, la visión de la sexualidad, por ejemplo, en el mundo de la salud, médicos, psicólogos, especialistas en las áreas de la salud, ha sido: a la sexualidad no hay que verla, ni oírla, ni hablarla. Entonces pasa esto que les decía en el consultorio: cuando son temas sexuales todo es con tal delicadeza, no se habla de los genitales por su nombre, no se dice pene o vulva, sino su parte, su cosita, su chuchuchu. Es decir, todavía todo este cuidado, que no es nada más del médico, también es del psicólogo, de todos los especialistas en la salud. Y en la sociedad en general es, mientras menos se hable, menos veamos de eso, mejor, ¿no? Sigue siendo todo un tema tabú, sigue siendo, es decir, a los que somos sexólogos siempre en la familia nos dicen: no vas a andar con tus cosas en Navidad, ¿no? De eso no se habla en la mesa con los tíos, con los abuelos, etcétera. Son temas delicados. En lugar de ello, lo que nos van a enseñar es muchas culpas. Toda actividad erótica será llevada al terreno de la culpa, pero no nada más lo erótico, sino también lo que va en el género, ¿no? Desde decirle a las niñas, date a respetar, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, tú eres una señorita decente. Todo esto que lo que va haciendo es que las mujeres no se puedan asumir sexualmente. Y entonces pasa lo que decíamos del ejemplo de los chavos que no se pararon en la farmacia. Como ella no se asume sexualmente, no tiene las herramientas, no tiene la concepción para lanzar un directo de: oye, pues ya sabemos a lo que vamos, párate por los condones. O cualquier cosa, si una mujer se le lanza a un hombre, va a ser motivo de culpa, porque eso no hacen las señoritas decentes. Y en la educación, ya que son mamás, tienen toda una serie de limitaciones por ser mujer, porque viene todo este asunto de la culpa. Esta se reparte en la familia primero, ¿no? Entonces, tenemos esta separación que vamos a hacer en sexo, género y orientación sexual. El sexo es lo único que es de origen biológico. El género y la orientación sexual son psicológico y social. Entonces, ¿qué es el sexo? Dice aquí la serie de características físicas que heredamos y que nos distinguen a los hombres de las mujeres. ¿Qué será eso que heredamos genéticamente que nos distingue a hombres de mujeres? ¿Quién me dice? Pues el hombre es fuerte, la mujer es sumisa, es débil. No, eso ya es género. Okay. Está sumisa la mujer
ya tiene que ver con lo educacional. Pero si hoy un doctor hace un ultrasonido y le dice a los papás, el bebé que esperan es niño, ¿qué le dio ese dato? ¿En qué se fijó el doctor? Para En el aparato reproductivo. Sí. En el pene. En el pene. Entonces, que le vamos a llamar genitales porque aparato reproductivo suena como a DVD. Es decir, si le llamamos a las genitales reproductivos, los estamos conminando a que la única función que tienen es la de reproducir, que ha sido muy utilizado este término. Bueno, entonces, la serie de características físicas que heredamos y que nos distinguen a hombres de mujeres es el pene y la vulva. Entonces, cuando la gente dice, esta noche vamos a tener sexo, pues no, ya lo tienen hecho, ¿no? Desde siempre. Pene y vulva es lo que es sexo. Entonces, ¿de qué se encarga el sexo? ¿Cuáles son las áreas biológicas que tienen que ver con la sexualidad? Es lo genético, los cromosomas, las gónadas, los órganos sexuales internos y externos, las hormonas, los caracteres sexuales secundarios y el sexo cerebral o neurológico. Esto va a estar repartido en especialidades médicas. Entonces vamos a tener médicos que son genetistas, otros son neurólogos, otros son especialistas en cromosomas. Es decir, en el campo de la biología, a lo único que tiene acceso el especialista en sexo, o sea, el médico, es a estas áreas. Puede haber un doctor especializado en genética que va a saber muchas cosas de esta parte biológica de la sexualidad. Sin embargo, a la hora que hablamos con un doctor de su hija debería o no tener relaciones eróticas, ahí tiene la misma información que cualquier mortal. Es decir, cuando el médico ha sido puesto como la autoridad para hablar de lo que sea de sexualidad, pues de lo único que nos podría hablar es de esto que estamos viendo en pantalla. Pero si va a hablar de orientación sexual ya se le empieza a complicar. Y va a hablar de las dinámicas de las relaciones de pareja, pues ya se le va a súper complicar. Entonces, esto es como el dominio del médico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo sabemos que es hombre? Si hablo de lo biológico. ¿Qué le ven que se dan cuenta que es un hombre? Pues, por ejemplo, el que podemos asumir, porque no lo he visto, digo, que tiene pene. Exacto. No tiene mamas, el tipo de la mandíbula, la espalda es como más ancha, la caja torácica también es como un poco más ancha. Uh-huh. El cráneo es un poco más, digamos, como hacia el frente. Uh-huh. En general, es un poco más alto que lo que definiríamos como una hembra de la especie humana. Uh-huh. No serían como las características que saltan como más a la vista y que es mucho más muscular. Exacto. Todas esas características que nos mencionas son heredadas genéticamente. Digo, obviamente habrá hombres que desarrollan más la musculatura que otros según lo que hagan. Aquí estamos hablando de un deportista, pero la manera en cómo se va a desarrollar tiene que ver con lo que heredó genéticamente, con lo cual lo podemos distinguir como hombre. Incluso ya le empezamos a ver género. El paradito sí es género. Eso sí le enseñaron. Como la postura de ella. Está aprendida. Entonces, físicamente también podemos ver todas las características que heredó genéticamente, que rápido vamos con que es una mujer, y ya la pose en la que está, que diríamos que es femenina, eso ya es género. Eso ya lo aprendió. ¿Ok? Entonces ella está en una galería de sexos, que eso es penes y vulvas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Ninguna pregunta? No. Muy bien. Entonces vamos a complicarla un poquito más. Vamos a pasar al género, que es lo que es más extenso en el estudio de la sexualidad.
Género no es un concepto biológico, sino que es una construcción social que clasifica a los seres humanos en dos. ¿Cuáles dos? Masculino y femenino. Masculino y femenino. Entonces, si no es un concepto biológico y es una construcción social, quiere decir que es una invención que hemos hecho los hombres y conforme va pasando el tiempo lo vamos añadiendo y quitando cosas. No es lo mismo lo que es ser masculino en el 2020 que en 1940. Entonces, género es el resultado de un aprendizaje social y familiar que se inicia en el nacimiento y que incluye lo masculino y lo femenino. Desde que antes que nazca el bebé ya tiene cositas rosas, cositas azules. Cuando nace, la manera de que lo cargan al bebé tiene que ver con si nació niño o nació niña. Es como en el chip del adulto ya está lo masculino y femenino. Si es niño, la manera de cargarla es una, si es niña es más delicado el asunto. Y se le va a ir enseñando el género a este niño poco a poco, con ideas, sentimientos, percepciones, estereotipos, actitudes y expectativas que el niño va a poder ir formando el rompecabezas hasta que identifica a nivel íntimo que es niño o que es niña. Y no va a captar que lo aprendió, sino nos aterriza cuando éramos niños como natural, como así es, soy niña y así es. Sin embargo, es todo un entrenamiento. Empieza en la familia y en la escuela. Por ejemplo, a los niños que mandan a guarderías aprenden más rápido a identificarse como niños o como niñas y aprenden más rápido a identificar qué pertenece al mundo de los niños y qué pertenece al mundo de las niñas. Ya pueden decir, no, ese juguete no lo quiero porque es de niñas. Y aprendieron a separar. Esto nos va a acompañar toda la vida hasta que somos adultos, se va a ir complicando. Vamos a ir teniendo más ideas, más sentimientos, más percepciones y más estereotipos de lo que corresponde por ser hombre o por ser mujer. Entonces, se va complicando. Entonces, en la primera infancia, la gran maestra de esto es ella, la Barbie. Creo que ya se está jubilando, pero durante casi 50 años ha sido maestra de niños y de niñas. Ya sea a las niñas porque sí les regalaban Barbies y les enseñaban todo lo que viene con la Barbie. ¿Qué es lo que viene con la Barbie? ¿Quién me dice? El vestidito, el peine, las diferentes facetas que tiene Barbie, porque inclusive hay Barbies que se casan, Barbie que son amas de casa, Barbie que tienen a sus hijos, de todo tipo de estereotipos de una mujer. Uh-huh. Entonces la niña aprende lo femenino a través de la Barbie. Y el niño también, ya sea que juegue y le presten al Ken o no lo dejen jugar, de todos modos está aprendiendo algo muy, muy importante. Aprenderá, por ejemplo, eso es de niñas, que lo delicadito, todo eso es fuchi para mí. Yo agarro mi pelota y me voy. Lo delicado es para las niñas. Luego crecen y se convierten en una Barbie, en donde uno de los roles de la mujer es adornar el evento, ser la bonita de la noche, acompañar al hombre. Claro, es el estereotipo, es lo que la mercadotecnia nos ha enseñado, ¿no? Como sociedad, a que si no eres medidas 60, 90, 60 o al revés, Ajá. No eres como adecuada para cierto tipo de nivel social. Exactamente. Entonces, es como un rol fundamental que se le va a enseñar a la mujer, que tiene que ser bonita. Por ejemplo, algo fatal que sucede que esto es también educación sexual y no lo vemos así, es llamarles a las niñas princesas y a los niños campeones. Es todo un acto de enseñanza en la sexualidad, en esto de los géneros. Lo que pareciera una palabra inocente como de cariño, va moldeando que ella tiene que ser bonita, delicada, muy femenina. Y entonces,
a edades muy tempranas ya se les empieza a regalar cositas para que se pinten, etcétera, que sean sensuales, y luego crecen, son adolescentes y queremos que repriman todo eso. Entonces le enseñan que tienen que estar bellas para él. Esto es todo el mundo de las princesas. Entonces, cuando les llamamos princesas, estamos silenciosamente haciendo un molde que da mucha vulnerabilidad en el futuro al abuso sexual. Porque por el otro lado, lo que le estamos diciendo al niño cuando es campeón, les decimos campeones, es todo este mundo del hombre en donde es el exitoso, el que es el fuerte, el que tiene habilidades. Entonces, si se fijan en esta enseñanza de género, a los hombres se les educa para el mundo público y a las mujeres se les educa para el mundo privado. Es decir, el que va a ser el exitoso es el hombre, el presidente de la compañía va a ser el hombre y la esposa va a estar encargándose de la casa. Cuando ha habido mujeres que se atreven a ir más allá de eso, ha habido voces masculinas en contra en donde le dicen a la mujer que no se masculinice, como si esto fuera absolutamente natural. Entonces, ese es el peligro de darle tanta fuerza al asunto de las princesas y los campeones. Luego aquí tenemos otra otra Barbie de carne y hueso, que es una chava que fue piloto en estas carreras, hasta tenía su mecánico de Barbie. Y en la expresión del mecánico podemos ver pues, todo el gusto que le da estar vestido de rosa en un mundo donde el rosa es, en el mundo machista, pues visto muy mal, ¿no? Yo me imagino lo que le habrán dicho mecánicos de otros equipos, por ejemplo, atrás de el de Telmex, que le estarán diciendo donde bien tan enojado, ¿no? Es decir, ella se está metiendo en un mundo de hombres. Es la excepción a la regla. Acá vemos uno de los nuevos roles de la mujer, que es que ya tiene actividad laboral muy limitada, pero es un rol nuevo, antes era imposible de ver, y el rol del hombre sigue intacto, no ha cambiado en absolutamente nada. ¿Cómo más educamos el género en las actividades de la casa? ¿No? Se le enseña a la mujer a manera de juego. Aquí vemos con la abuelita haciendo un pastel a manera de juego. Y lo que se ve de juego en una etapa de la vida, pues después se ve como arriba, ¿no? Como pues nada agradable y además como algo que le toca a la mujer. Y le toca a la mujer está muy impregnado en los hombres. A los hombres nos han educado que eso es asunto de mujeres. Tan es así que cuando lavamos un plato, decimos, yo ayudo en la casa. O le decimos a la mujer, yo te ayudo. El yo te ayudo lo que quiere decir es, pues pongo mi granito de arena porque a la que le toca es a ti. Ok, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Otro de los roles de la mujer es el uso de la disposición del cuerpo de la mujer. Es decir, si un hombre llega a presidente de la empresa, vamos a decir pues, que es muy talentoso y habilidoso. Si una mujer sube de puesto, muchas veces lo que vamos a decir es, pues de seguro se acostó con el jefe para llegar a donde está. Y muchas veces pasa, independientemente de que la suban o no de puesto, existe un gran acoso en los lugares de trabajo hacia las mujeres. Entonces, una diferencia importante entre lo que nos enseñan a los hombres y las mujeres es que, por ejemplo, las mujeres tienen un chip que no tenemos los hombres, que es, por ejemplo, si se te ocurre a esta hora ir caminando hacia un Oxxo, ¿qué preocupaciones llevarás en el camino? Cuéntenme ustedes que son mujeres. ¿Qué te preocupa que te pueda pasar? ¿Quién me dice? Yo creo que de las
En realidad suena hasta extraño como verbalizarlo, pero creo que el último de nuestros miedos es como un asalto, ¿no? Sería como que, bueno, pues si me van a asaltar, que me asalten y ya. Pero como que lo principal o lo más fuerte, de entrada que te estén siguiendo alguien, ¿no? Ujú, Después el no sabes si vas a regresar a tu casa solo por haber salido a la tienda, ¿no? exacto. Ya ni siquiera que exista como un ataque sexual, ¿no? Sino que directamente te secuestren y pues la cantidad de cosas que nos podamos imaginar. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, algo que para los hombres es absolutamente ajeno. O sea, si acaso puede haber una preocupación, es esta que tú decías, la del asalto. Ningún hombre vamos preocupados por, ay, no llevaré muy apretado el pantalón, no me vayan a querer violar a algunas mujeres por ahí. Eso no pasa ni pasará. Entonces, mientras la preocupación a todas horas y en cualquier lugar de ustedes las mujeres es salvar la vida, eso está absolutamente ausente en el mundo de nosotros los hombres. Entonces, por eso es que escuchamos estos argumentos luego de a los hombres también nos matan. Y pues lo que no decimos es que nos matan otros hombres, pero no hay ninguna banda de mujeres que esté yendo por ahí asesinando y Hombres, violando hombres. claro. Pues, esto es algo que casi no se habla, casi no se ve. O sea, no es un tema en la educación sexual y sin embargo es muy preocupante que las mujeres tengan que estar defendiéndose de nosotros los hombres todo el tiempo. Si el peligro Sí. mayor para las mujeres seamos los hombres. Es deprimente, es triste. Aquí vemos otro de los roles de la mujer, además de que es mamá, pues ya pertenece al mundo laboral que decíamos, y el hombre sigue en las minas. Ahora, ¿cuál creen que es La casa también se divide en lugares de género. ¿Cuál creen que es el lugar femenino de la casa? La cocina. La cocina. La cocina. Que por muy azul que esté, es femenina. Sí. Incluso es como ha llegado a ser un lugar como de bastión de poder de la mujer. Es decir, a lo mejor han escuchado a alguna mujer sálganse de mi cocina, que estoy como un lugar de poder. Sin embargo, es un lugar de trabajo. O sea, ahí se hace la comida para otros. ¿Cuál será el lugar masculino de la casa? Por ejemplo, pensemos en una familia de muy buen nivel económico. ¿Cuál será el lugar masculino de esa casa? La oficina. Ajá, el despacho. Donde incluso le van a decir a los niños, a la familia entera, no molesten a su papá que está trabajando, ¿no? Como el trono del rey. Y probablemente ni esté trabajando. Es un lugar donde se sabe no se le puede molestar. Entonces otra vez vemos ahí una diferencia muy marcada que es la cocina es lugar de trabajo, en el hombre es un lugar de no lo moleste. No siempre es el despacho, a veces puede ser como un espacio en la sala donde está viendo la tele, es decir, hay de no lo molesten, incluso si no hay despacho y si no hay donde está, cuando va a llegar el señor a la casa bueno, ya pórtense bien que ya va a llegar su papá. ¿Ok? Bueno, dentro de esta educación también lo que nos han enseñado es, esto que decíamos de rapidito hace rato, sí se vale la procreación, el placer no. Entonces, por eso es que nos han enseñado que se dice órganos reproductivos o que la sexualidad es para tener hijos, o si no es pecado, o si no es indecente, o si no es fuente de culpa. Hasta decimos, hicieron por el puro placer, como los perros. Y pues los perros
no reconocen el placer. Sería tanto como pedir que un perro reconociera la gastronomía. Un perro no reconoce entre unas croquetas gourmet o no. Un perro no reconoce el erotismo. Un perro no está pensando qué sexy se ve hoy mi perra. Un animal está condicionado. No quiero decir que no sienta orgasmos, por ejemplo, tienen toda su respuesta sexual desarrollada. Sin embargo, los que hemos construido el erotismo somos los humanos. Tiene que ver con el lenguaje. Si no hay lenguaje, no es posible construir el erotismo. Gracias al lenguaje reconozco qué es sexy o qué no es sexy. Para mí. Entonces, el placer es parte importante de la sexualidad y es parte importante de la educación sexual. Y es por donde se empieza a prohibir todo, ¿no? Desde que todo lo que sea sexual o no sexual, todo lo que nos dé placer está tachado. Si es comida, le vamos a llamar gula. Si un domingo me la quiero pasar en la cama, llega un punto donde ya siento culpa. Es decir, todo lo asociado al placer es fuente de culpa. Entonces, por eso es que la educación sexual es un manual de prohibición, donde se cometen muchos errores. No es que se eduque en sexualidad, sino que se reprime. Y esto tiene pues varias consecuencias. Bueno, hace algunos años ubican a esta actriz, Michelle Viet. Hace algunos años ella fue protagonista de un escándalo porque su ex marido publicó unos videos sexuales que tenían y entonces pues estuvo en boca de todo el mundo, fue un escandalazo y de repente ella se desapareció de la vida pública bastantes meses y hace la aparición con la portada de esta revista, que dice algo muy significativo, que es: lo hice por amor y no estoy arrepentida. Decíamos hace rato, a la mujer se le enseña que no asuma su sexualidad, sino más bien tiene que mostrarse como virginal todo el tiempo, como que nunca se le antoja, como la pureza. Es como algo asociado a lo femenino, es esta característica. Si ya de plano no se pudo, hay una segunda salida que es, pues bueno, estaba enamorada. Al estar enamorada es como se le perdona, hasta decimos pues déjala, pobrecita, estaba enamorada, la muy bruta, ¿no? Como atenuante. Es decir, hay una asociación directa entre el erotismo y el amor romántico, mezclado, como si la única manera en donde una mujer puede acceder a su vida sexual activa es enamorándose de un hombre. En cambio, en el hombre es como cualquier situación es digna de una relación erótica. Es decir, mientras en el hombre se premia la vida erótica, en la mujer siempre será situación de castigo. Aquí tenemos otras de las diferencias, ¿no? Donde mucho de la educación sexual, en esta educación machista, es la disposición del cuerpo de la mujer para la satisfacción del hombre. Entonces lo podemos ver en varios asuntos socialmente. Por ejemplo, si hablamos de la pornografía, es toda una industria puesta al servicio del placer del macho. Que aunque pudiera haber películas que sí eroticen a las mujeres o incluso que estén hechas para mujeres, son mínimas. La mayor parte de la industria pornográfica es para la excitación del hombre. Es un mercado para el hombre. Eso nos habla mucho de cómo es esta preocupación por la satisfacción del hombre. Otra cosa es algo que en sexología llamamos falocentrismo, que es en la educación machista todo está centrado en el pene. Y entonces, por ejemplo, a lo largo de su vida un hombre muchas veces va a haber dicho con otros compañeros hombres esto del asunto del tamaño, ¿no? Está desde los albures, desde las bromas, hasta que vaya en serio de yo la tengo más grande que tú y cosas así, en donde hay mucha preocupación por demostrar que yo sí soy muy macho.
no es algo que esté en el chip de las mujeres otra vez. Es decir, una mujer no es, yo sí soy bien mujer, yo soy muy mujer. Y los hombres es, cuanto más actividades den un indicativo de qué macho soy, pues mejor. Entonces nos involucramos, porque así nos han enseñado, en muchas actividades que le den el mensaje, sobre todo a otros hombres, ni siquiera es un mensaje para mujeres, a otros hombres, de qué macho soy. Entonces puede ser desde la fuerza, hay que ser fuerte, o el galán, el que tiene muchas mujeres y todo el mundo se las aplaude, el violento, la prepotencia, el grito, el enojo, como los únicos sentimientos válidos en los hombres, en el mundo de lo masculino, mientras llorar está asociado a lo femenino. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los hombres hemos dicho, es que las mujeres son muy sentimentales? O otras maneras de decirlo, son muy hormonales. Otra de las cosas para mandar el mensaje de qué macho soy es, sé importante, sé fuerte como un roble, no puedes salir con estas escenitas de sentimentalismos. Esto se enseña desde muy chiquitos, es desde las competencias donde los niños ya aprendieron a decir último vieja, que es como cuando el niño asocia algo femenino, es como el peor de los insultos. Y otra de las cosas es el papá diciéndole al niño, no llore, parece mujer. O niña, ¿no? Otro requisito es ser violento. Pongo esta foto por si alguien no lo ubica, es Jorge Kawachi, que era un boxeador y diputado del Partido Verde que salía en la tele y en la tele se peleaba con quien fuera. Entonces, si los hombres no reunimos todos estos requisitos, entonces vamos a ir al club de los hombres a decir mentiras. Vamos a enseñar a reproducir este modelito y lo vamos a oír como, cuando ya lo logramos, es, mira, ya Luisito es todo un hombrecito. Escenas de estas causan ternura porque no corresponde al rol masculino. Es decir, ha habido hombres que hasta han usado bebés para ligar, ¿no? Para dar como la impresión de ternura. Cuando es una actividad en la que somos hábiles, tanto hombres como mujeres, podemos desarrollar las habilidades del cuidado de los hijos. No es exclusivo de las mujeres, y muchos hombres y muchas mujeres piensan que eso es exclusivo de las mujeres. Por algo, por ahí de hace 3 siglos se inventó lo que hoy creemos que es natural, que se llama el instinto maternal. Esto que lo vamos a ver muy detenidamente en el diplomado, es una manera de naturalizar que el rol de la mujer es la reproducción y la maternidad. Nada más. En 200 años que logremos construir una paternidad más presente, entonces es cuando vamos a estar hablando ya también de instinto paternal, cuando se quiera naturalizar esto. ¿Sí me explico cuando hablo de naturalizar? Sí. ¿Alguien Sí. tiene duda? No. Muy bien. Entonces, otra cosa que se educa es que el hombre, además de que tiene que ser el proveedor, tiene que ser exitoso, tiene que ser el del dinero, pero además el que paga manda. Significa poder el asunto del dinero. Y cuando no lo tienen, vamos a escuchar expresiones como es un don nadie. Otra característica de los hombres es que siempre tienen que estar dispuestos al erotismo. El día que no, entonces se sospecha de su orientación sexual. Porque tenemos muy aprendido este asunto que el hombre siempre está listo para el erotismo, la mujer es la que no. Y una característica que esta sí es biológica, que es que los hombres a edades avanzadas podemos seguir siendo reproductivos. Entonces aquí tenemos a Pablo Picasso con su hija Paloma.
Lo que no, lo que se nos va a enseñar es que esto es lo que no se vale. No se vale ser homosexual, entonces se nos enseñan toda una serie de chistes, comentarios y discursos en donde vamos a aprender los hombres a rechazar a todo lo que tenga que ver con la homosexualidad. ¿Cuáles creen ustedes que es, qué características tiene la homosexualidad que por eso es tan indeseable? ¿A qué se le asocia? Bueno, es que si lo vemos como, por ejemplo, desde lo heteronormativo más bien, Uh-huh. sobre todo en las culturas latinoamericanas, por ejemplo, Uh-huh. el sexo no se ve como un acto, justo como lo que decías hace rato de placer, ¿no? Se ve como un acto de sumisión. Ajá. Entonces, el ponerte tú como, eh, o sea, sí, someterte tú como hombre ante otro hombre, inmediatamente te invalida, ¿no? O sea, es ponerte en una posición de mujer, en una posición femenina. Por lo tanto, pues la homosexualidad, incluso por ejemplo, lo que comentabas hace rato de las dinámicas entre varones, como el albur. Sí. El albur es una, ay, ¿cómo se dice? Es como una, es un acto de dominio, Uh-huh. es una, le llaman una penetración simbólica. Uh-huh. Es decir, el hombre que penetre al otro hombre es el que gana. El que logre someter al otro a través de una penetración simbólica es el, digamos, el macho alfa, ¿no? Entonces, Exacto. a partir de ahí es que viene como el tabú y el rechazo hacia la homosexualidad. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, se le asocia a lo femenino. Entonces, la homofobia, además de ser homofobia, es misoginia. Es en el mundo de los hombres, todo lo que esté cercano a lo femenino es detestable. Es señal de que hay que alejarse de ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, la voy a complicar más. Entonces, vamos a ver algo que dentro de los estudios de género se llaman los elementos del género. Vamos a empezar por el género de asignación, que es cuando te asignan el género y además el sexo. ¿Cuál será ese momento en la vida de alguien? ¿Cuándo le asignan es niño o es niña? Cuando nace. Ajá. O incluso antes, ¿no? En el ultrasonido. En cuanto a partir de una apreciación de lo biológico, es decir, de ver pene o vulva, vamos a decir es niño o es niña. Generalmente este papel lo cubre el médico. Rol o papel de género es a partir de saber del género de asignación, le voy a enseñar al niño o niña cómo se va a comportar por ser hombre o por ser mujer. La identidad de género, que es la sensación de pertenencia a un género, es decir, cuando el niño o la niña se sienten niño o niña en un nivel íntimo, y algo que vamos a llamar orientación erótico-afectiva. En sexología no le llamamos preferencia sexual porque nadie elige la orientación erótico-afectiva. Es decir, hoy un adolescente no está viendo pros y contras de la homosexualidad, de la heterosexualidad o de la bisexualidad, a ver por cuál se decide. Pasa algo y se descubre. Entonces se llama erótico-afectiva. Bueno, el género de asignación es un concepto social originado a través de una apreciación de lo biológico, es decir, por la presencia y ausencia de pene o vulva. El rol de género, donde enseñamos el mundo de lo rosa y el azul, qué papel te corresponde por ser hombre o por ser mujer. Entonces aquí tenemos por ejemplo, lo que decíamos hace rato, llorar está totalmente asociado a las niñas. Aquí tenemos una mujer que cumple con todo el estereotipo actual de belleza que se pide para lo femenino. Es decir, desde las características físicas que tiene hasta el arreglo, la postura, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre es las mismas características. Entonces, si nos vamos a los años 50, lo que se le pedía a una mujer para ser
atractiva era distinto. Hoy pasarían por mujeres gordas las que eran atractivas, sexys, hace 40, 50 años. Es decir, el género va cambiando según el momento histórico que se viva. Por ejemplo, tenemos aquí al rey Luis XIV, que podríamos mencionar lo femenino que tiene, pero si lo resumimos es, no le vamos a encontrar nada masculino. Al tiempo de hoy. Tiene peluca, maquillaje, medias, tacones, capa, etcétera. Entonces, al día de hoy, el contexto podría ser el carnaval de Veracruz. En el tiempo de Luis XIV, esto representaba lo masculino. Entonces, hay 7 instituciones que rigen lo que se debe o lo que no se debe en términos de sexualidad y en términos de todo. Una de ellas son los medios de comunicación, donde podría entrar el asunto del marketing. Desde ahí se impone moda. Entonces, lo que este traje en un tiempo puede ser femenino, cuando la moda y el marketing digan, no, esto va también para los hombres, se empieza a imponer. Por eso se llama moda, es muy parecido a la normalización. Es decir, yo impongo algo que con el tiempo será visto como parte del paisaje, a lo que vamos a llamar, pues, normal. Entonces, ¿se acuerdan? Hace algunos años empezó a sonar mucho la palabrita metrosexual. Ya casi no se usa. Metrosexual era una palabra que inventó la gente del marketing para que pudieran vender lo que antes nada más compraban las mujeres. Entonces, y antes las mujeres no eran nada más las que compraban cremas o cosméticos o incluso prendas que estaban muy asociadas a lo femenino. Al poner este nombre de metrosexual, el mensaje era que el hombre también se podría preocupar por su belleza, podría ser vanidoso también, sin que esto estuviera asociado a que fuera homosexual. Es decir, otra vez el mensaje es, no crean que les estamos diciendo que son del mundo femenino, ustedes también lo pueden usar y eso no afecta. Siempre es este mensaje. Hay zonas del mundo donde ser femenina es igual ahorita que hace 300, 400 años. ¿Hasta acá vamos bien o tienen alguna pregunta? Bien. No, hasta aquí Vamos bien. bien. Muy bien. Tenemos ahora una más complicada que es la identidad sexogenérica. ¿A qué le suena esto? Tiene 2 palabras que es sexo genérica. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con si eres cisgénero o eres transgénero, ¿no? O sea, de si se alinea tu asignación sexobiológica a la asignación genérica que te dieron, ¿no? Exacto. Es la percepción que tengo de ser hombre o ser mujer. Cuando somos a lo que se llama cisgénero es cuando coincide, es decir, yo nací con un cuerpo de niño y para cuando descubrí mi identidad sexogenérica coincidió. Tengo cuerpo de hombre y me siento hombre. No siempre sucede así, aunque es un porcentaje mínimo, va a haber personas que no les coincide el cuerpo, es decir, tienen cuerpo de hombre, pero su sensación de pertenencia al género femenino, donde ya vamos a hablar de personas transgénero. Entonces, lo que socialmente se critica como enfermedad o gente loca que al rato van a querer ser vacas, cuestiones así, es algo más delicado y más complejo. Es una condición muy específica en donde la identidad sexogenérica no coincide. Por eso se llama disforia de género. A lo transgénero, es decir, cuando no coincide, y es una identidad totalmente válida como las otras, muy poco entendida. Entonces, cuando le enseñamos estábamos hace rato viendo cómo enseñábamos el género, ponemos a los niños y a las niñas a jugar con la Barbie o a los niños a jugar fútbol, etcétera. Vamos repartiéndoles tareas y juegos que identifiquen son de su género y van desarrollando
su identificación con el género. Para cuando un niño o niña tiene 2 años y medio de edad, no es modificable. Entonces, si ya le enseñé a ser niño, ya no puedo, ay, como que se me antojó que mejor aprenda lo de niña, ya no se puede, porque es una convicción personal íntima de pertenencia a un género. Las convicciones no son alterables, sobre todo estas que son de identidad genérica. Entonces, en el pasado, cuando no había estudios tan minuciosos como los hay ahora, había equivocaciones. Podrían hacer una niña con un clítoris muy grande y que lo confundieran con un pene. Y entonces esa niña le iban a decir que es niño, lo iban a educar como niño y probablemente después dijeran, perdón, nos equivocamos, pues ya no es posible regresar a educarla como niña. Entonces, tiene que seguir como niño, con nombre de niño, con rol de niño, porque ahí probablemente, en la mayoría de los casos, la identidad sexogenérica va a coincidir con eso que dijeron. Luego, perdón, esta está medio complicada. ¿Sí me cacharon acá? Sí. En el punto más sencillo es cuando el niño se sabe niño, cuando la niña se sabe niña, pero hay ciertas situaciones, hay otros estados que se llaman intersexuales, que es personas que tienen genitales ambiguos, que no es tan fácil ponerles el género de asignación. Bueno, orientación erótico-afectiva. Entonces, en sexología tratamos de eliminar este tipo de lenguaje que implique algo peyorativo hacia las personas, en donde estos nombres la tienen. Preferencia sexual supone que la gente lo elige. ¿Y por qué se llama preferencia sexual? Porque obviamente lo heterosexual es lo bueno, lo anormal es lo bisexual o lo homosexual. Entonces, se acusa a alguien de preferir lo homosexual. Tan es así que ahorita a lo largo del mundo tenemos muchos cursos en donde prometen a personas homosexuales regresarlos a su natural orientación sexual, que sería la heterosexual, y que eso no es posible. Entonces esos grupos son un fraude. Otra palabrita que usamos es, tiene tendencias homosexuales. Rara vez se dice que son tendencias heterosexuales. La palabra tendencia se va a usar como para se desvió del camino. Maricones, marimachas y todos los sinónimos que ya no sabemos. Perdón. Entonces, todos estos términos son peyorativos. El que vamos a usar es orientación erótico-afectiva. ¿Por qué afectiva? ¿A quién se le ocurre por qué? ¿Por qué hablo de afectividad aquí? No es una cuestión exclusivamente sexual, ¿no? No es únicamente como un placer únicamente para tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, tiene que ver también con quién te enamoras, con quién conectas. Tenemos incluso personas que son completamente asexuales y aún así pueden desarrollar una relación afectiva. Exacto. Entonces, en lo social generalmente vamos a oír personas que, por ejemplo, en los chismes esto, ¿no? Entró fulanita de tal y se encontró al marido con el compadre. Entonces, le salió homosexual. Es decir, el único criterio para decir de la orientación sexual de las personas es el erótico y no el afectivo. Y resulta que es más importante el afectivo. Es decir, ¿en qué momento las personas descubrimos que somos heterosexuales, bisexuales u homosexuales? ¿Qué acontecimiento en nuestra vida nos da una pauta de claridad al respecto? ¿Quién me dice?
¿Qué acontecimiento sucede donde es categórico que doy con mi orientación sexual? Yo diría que con los primeros acercamientos, digamos como eróticos, ¿no? Puede ser como un primer beso, porque por ejemplo yo puedo pensar que soy heterosexual porque me han gustado niños, ¿no? Pero luego también hay un montón de desinformación al respecto en el sentido de que puedo ver a una mujer y puedo pensar que lo que siento es más bien como admiración, ¿no? O sea, como que, ay, es que la admiro mucho, o es que quiero ser su amiga, o es que quiero ser como ella, ¿no? Cuando en realidad siempre sí existió, eh, digamos, como orientación la bisexualidad o la homosexualidad directamente. Pero creo que tendría que ver más bien como con el primer acercamiento. Ok, aunque el primer acercamiento no va a ser categórico. ¿Qué vendría después de los acercamientos? Que entonces sí ya es que te da claridad al respecto de tu orientación sexual. Que generalmente ocurre en la secundaria. ¿Cuál será? Pues como la primera relación sexual, tal vez, o sea, como la confirmación, No. no sé. Ahí les va un Como el ejemplo. enamoramiento. Exacto, el enamoramiento. Imaginemos un chavo de 14 años en la secundaria que se enamora de su compañera de salón, pero tiene miedo a ser rechazado, entonces no le dice nada. Ahí el erotismo no está formando parte y sin embargo hay una fuerza muy poderosa en donde tenemos que asumir que le gusta, o sea, si hay ciertos criterios del deseo, pero lo que es categórico es de la parte del enamoramiento. Es decir, nuestra orientación sexual está hecha de andar, haya erotismo o no haya erotismo. El deseo sí nos va a dar, o sea, es una gran señal. O sea, cuando lo voy dominando, sé que me gustan las mujeres y no los hombres, o sé que me gustan los dos, etcétera. Pero es el enamoramiento el que nos va a dar la claridad al respecto de esa fuerza. Entonces, por eso es que le llamamos erótico afectiva. Porque también vamos a encontrar al revés. Va a haber hombres que tuvieron erotismo con otros hombres y que resultaron heterosexuales. Claro, sí. Entonces, y nunca se enamoraron. Son hombres que se enamoraron de mujeres. Entonces, aquí les tengo una estadística que es el 99% de los hombres alguna vez en su vida, por lo menos tuvieron un encuentro erótico con otro hombre, el 99%, y el otro 1% miente. Porque parte del desarrollo psicosexual es eso. Otro de los elementos es, en estas edades es mucho más fácil acceder al grupito de amigos, entonces lo que se hace es, y hablo de algo de erótico desde que se masturban en grupos, o se invitaron a ver la película porno y se echaron una manita, o hasta tener una relación erótica. Eso es parte del desarrollo psicosexual, es decir, es muy esperable, pero en una educación machista eso se trata de ocultar, porque es Está permitible. como si tuvieran un hoyo negro en su pasado, ¿no? Es como, no, eso no puede pasar. Y es muy común. Entonces, ahí estamos viendo cómo hombres tienen erotismo con otros hombres y muchos de ellos van a ser heterosexuales. Entonces, lo erótico no es que nos marca la diferencia en cuanto a, un segundito. Estaba Angie en línea, nos avisa que ya no puede. Perdón. En las mujeres va a bajar la estadística porque como tienen toda esta educación a la represión del erotismo, no vamos a encontrar el mismo porcentaje. Sin embargo, también el porcentaje de erotismo entre mujeres es alto.
lo cual no desencadena en que a fuerzas sean homosexuales. Por lo tanto, el que la mujer, la esposa, haya llegado a su casa y se encontró al marido con el compadre, tampoco quiere decir que su marido sea homosexual ni bisexual. Pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no. Entonces, la orientación sexual es la atracción que se establece, en donde establecemos relaciones amorosas, lo que conocemos como enamorarnos, y dice aquí, y o eróticas. Es decir, el erótico puede estar o puede no estar, con personas según su sexo o género. Entonces, la parte que tiene peso es la afectiva. Entonces, si yo soy hombre y me enamoro de mujeres, soy heterosexual. Si soy hombre y me enamoro de hombres, soy homosexual. Y si me enamoro de los dos, soy bisexual. Aprovecho para romper un mito de la bisexualidad. Cuando digo soy hombre y me enamoro de los dos, no quiere decir que ocurra al mismo tiempo, sino aunque tengo un novio, termina la relación y luego una novia, funciona más o menos igualito que en la heterosexualidad. Bueno, aquí tenemos lo que representaría relaciones afectivas y aquí, por muy desnudos que estén, no tiene nada que ver con el erotismo, ni mucho menos con su orientación sexual. Lo mismo acá, se presta para cualquier tipo de interpretaciones, desde que pueden estar dormidas hasta que son pareja. Y luego, aquí tenemos, acá arriba tenemos como de los símbolos de las familias diversas, que es, desde la educación tradicional nos dicen que familia solo es papá, mamá e hijos, que no tienes opción. Entonces se han reconocido más de 50 tipos diferentes de familia, como puede ser una mamá soltera, papá soltero, un niño que vive con sus abuelos. Incluso se considera familia incluso el grupo de estudiantes que viven juntos durante la carrera. Entonces, familia no es sinónimo de papá, mamá e hijos. O pareja sin hijos también es considerado familia. Entonces, cuando estamos normando este asunto de la familia y lo que siguiente que se dice es la familia es el centro de la sociedad y lo que siguiente que se dice es que el tal de marzo es el día de la familia, lo que se está haciendo es reforzando la normalización del tipo de familia que las instituciones de poder quieren. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? No. No, ¿No? tampoco. Bueno, entonces estamos terminando el tema. Lo que hicimos fue pues, plantear primero, me quiero regresar a esto, cómo no es suficiente o no alcanza con dar información para educar en sexualidad. Es decir, si doy información en sexualidad, lo único que estoy haciendo es dar información en sexualidad, no educar. Entonces, ¿qué se requiere para educar en sexualidad? Acompañar a las personas, crear confianza, pero antes de ello, que yo tenga trabajada para mí mi propia sexualidad, de tal manera que entonces pueda acompañar. Si yo no tengo, me es un conflicto la homosexualidad, ¿cómo puedo acompañar a un adolescente en educarlo en sexualidad? Me voy, me paro a un colegio, una prepa, doy una conferencia de esto y al final me preguntan, oye, ¿y tú eres gay? Y me pongo rojo. ¿Qué dio más información? ¿El que me puse rojo o las 2 horas que di de tema? Sí, claro. Entonces, el trabajo personal requiere acomodar muchas cosas para poder acompañar y para poder crear confianza. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos? ¿Pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartir? No, pues quedó muy claro, la verdad. Angie, ¿nos oyes? Sí, perdón, tuve unos problemas técnicos con el internet. Entraba y salía acá constantemente, pero Sí. lo que
puede escuchar, no tengo ninguna duda, muy, muy claro. Ok, al ratito te pregunto qué te faltó para que te lo reponga. Karina, ¿nos oyes? Sí, Este, ¿Tienes alguna pregunta o que nos pudieras comentar? pues no, la información estuvo bastante bien explicada y bueno, pues no, en realidad dudas no. Ok. Patricia, No, la verdad todo es muy entendible. ok. Bueno, la idea que les quería dar es esta final, ¿no? Es cómo la educación sexual se le ha llamado a la ligera, como hay que saber, hay que agarrar como el libro de Jordi Rosado, me lo chuto y entonces ya le respondo las preguntas a quien me pregunte, ya sean mis hijos, mis alumnos, mis pacientes. Y pues nada más alejado de la educación sexual que eso. Desde el libro de Jordi Rosado, que no tiene nada que ver con educación sexual, ni estas actitudes en donde lo único que queremos es responder. Entonces es algo mucho más complicado la educación sexual. Entonces, este es el estilo de trabajo que vamos a tener en el diplomado, en donde en cada uno de los temas nos vamos a ir deteniendo en cómo aterriza para nosotros, qué puedo cuestionar, qué puedo mover, como por ejemplo los hombres del grupo nos estaremos preguntando, ¿qué estaría yo dispuesto a mover en esta educación machista que me dieron? Que deje yo de representar un peligro para las mujeres, por ejemplo, es un buen cuestionamiento. Las mujeres, esta educación que les dieron, donde el amor romántico ha cobrado una importancia, ¿qué podemos mover ahí, por ejemplo? Y en todos los temas cada quien se va a ir dando cuenta de cosas que puede mover para, primero, hacer este trabajo personal que me lleve una congruencia y entonces sí, y bueno, lo hacemos al mismo tiempo vamos dando herramientas para que una vez que eres congruente es como, pues, ¿qué diferencias podría haber entre cómo le hablo a un niño de 5 años y a uno de 17? O a adultos, donde también yo, por ejemplo, educo en sexualidad a adultos. ¿Qué diferencia traen cómo le hablo yo o cómo le habla alguien que atiende grupos de niños? Todas estas cosas, sin embargo, le tenemos que dar mucha importancia al asunto del trabajo personal para poder llevar esta congruencia. Entonces, el diplomado funciona como taller para que tampoco tengas que estar, cuando vas a educar en sexualidad, desde tu trinchera, pues sacando el manual de donde decía, sino tu propio trabajo personal te da la pauta para poder acompañar a alguien en un proceso de educación sexual, ya sea que manejes grupos, que tengas hijos o hijas, o que tengas pacientes, o digo, hay muchas, la que sea sus trincheras. Entonces es un curso muy movedor porque pues vamos a trabajar todos estos temas de los que casi no nos dejan hablar socialmente. Entonces este más o menos sería el estilo de trabajo. ¿Alguna duda de lo que les platico? No, No, ¿Cómo ven el que sea así y no sea pura información? Está perfecto. Muy bien, entonces más o menos así es como va a funcionar el diplomado. Como ya les había comentado, son 3 fines de semana, 2 en febrero y 1 en marzo. Empezamos justo en un mes, el 15 de febrero. Y como les había comentado, ustedes tienen media beca y por haber estado en el seminario van a tener un seminario posterior de 5 sesiones después del diplomado para estar reforzando lo que veamos en el diplomado y ese va a ser gratis para ustedes. Entonces, lo único es que yo les voy a escribir para que me digan si se interesan en participar en el diplomado para mandarles los que les tengo que mandar en su proceso de inscripción y pues iniciar este camino juntos de ir aprendiendo todo esto que se requiere para educar en sexualidad. Entonces, como en términos generales, lo que les puedo decir.
Perfecto, muchísimas gracias. Me encantó la clase introductoria de hoy y estoy muy emocionada por empezar. Gracias, Diana. Karina, ¿algo que Igual, decir para cerrar? la verdad, Pues sí, muchísimas gracias. sí estoy muy interesada igual y pues sí, ahora que comience, pues estaré muy al pendiente. Perfecto. Patricia, perdón. Muchísimas gracias, la verdad, una información súper valiosa, muy bien estructurada, muy clara y muy precisa. Me encantó y pues vamos a hacer lo posible por estar en el curso. Perfecto, Patricia. Muy bien. Bueno, pues no me queda más que agradecer haber atendido. Ah, Angie, perdón, no te pregunté. No te preocupes. Pues a mí realmente me interesa bastante el tema. Otras fechas que has publicado no he podido por Ujú. cuestiones laborales, pero creo que ahora sí se ajustan muy bien a mi agenda y pues encantada de iniciar ya el diplomado. Eso, perfecto. Bueno, les voy a mandar por WhatsApp un enlace con la grabación de la clase que tuvimos hoy, porque puede servir para que te regreses a cierto punto, si quieres repasarlo. En los apuntes que les mandé, en el tema 1, viene esto que vimos, y los demás temas es el manual del diplomado. Vienen los temas que vamos a ver en el diplomado. No todos vienen en apuntes, vamos a ver más temas como ya habrán visto el temario, que no vienen en los apuntes, pero que sí los vamos a trabajar en el diplomado, porque ahí lo que les vamos a dar ya en el momento son videos y otro material que ya les vamos a dar acá. Y entonces, por lo pronto yo les voy a mandar la grabación de esta clase que tuvimos. Y y pues les voy a mandar ahí el formulario de inscripción, porque como les platicaba, vienen unas preguntitas para que pongas ahí dos. Una, ¿qué te interesa trabajar a nivel profesional? Como qué visión tienes de la educación sexual, a dónde la quieres llevar. Y la segunda pregunta que es, ¿qué vas a trabajar personalmente? ¿Qué sería bueno trabajar personalmente en el diplomado? Para que ahí no me pongan ayudar a las personas, sino ¿qué onda conmigo? Personal. Sí, algo, mi relación de pareja, mi homofobia, mi machismo, porque no nada más los hombres somos machos, el miedo que me da X, Y o Z, es decir, algo que para ti valiera la pena trabajar en el diplomado, porque ya se asume que vas a tener una preparación que te va a dar las habilidades para trabajar con pacientes, en grupos, con personas, con tus hijos. Vaya, te va a servir hasta en la comida de los domingos de la familia. Cuando se enteren que tomas un diplomado en sexualidad, te empiezan a preguntar y pues ahí sirve de ensayo. Entonces, para que estén atentas de estas dos preguntas, y entonces yo me pongo en contacto con ustedes para enviarles lo que les tengo que enviar respecto al proceso de inscripción, y de aquí a que empieza el diplomado, yo me voy comunicando con ustedes para ir acompañando, irles mandando ciertos videos, es decir, que no nos esperemos hasta un mes, donde estemos ya moviendo temas, trabajándole, etcétera, y en la manera que lo podemos hacer mientras es yo enviándoles videos y que me los retroalimenten con preguntas, comentarios, etcétera. ¿Les parece? Excelente, gracias. Sí, está bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber estado y me mantengo en contacto con ustedes y ojalá aquí nos veamos todos y todas en el 15 de febrero en el inicio del diplomado. Claro que sí, Gracias. muchas gracias. Hasta luego, Bye, buenas bye. noches. Igual, bonita noche.